Bienvenidos todos a esta su casa, que es el canal de la Federación Mexicana de Medicina del Deporte. Para mí es un placer pasarle el micrófono al doctor Antonio Rivera para que nos presente a nuestro ponente del día de hoy. Por favor, adelante, Antonio. Muchas gracias, estimados compañeros y todos asistentes a este ciclo de conferencias que va en gran avance. Con mucho orgullo, con gran placer, quiero presentar al doctor Alejandro Ernesto Macías Hernández, que además de ser un extraordinario médico, es un excepcional ser humano, pues parte de su hoja de vida nos muestra que es excomisionado nacional de la epidemia de la influenza, es asesor de OMS, OPS para temas de microbiología. El doctor Macías Hernández, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato, ha actuado como subdirector de epidemiología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas de la Nutrición Salvador Subirán, además de ser presidente de diferentes asociaciones, entre ellas el de Estudio de Infecciones Nosocomiales, es miembro de sociedades de infectología. También fue director y jefe de microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato, pero también ha sido catedrático asociado, es en diferentes universidades de México y de otros países. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Además, es miembro de la Academia Nacional de Medicina. Su formación académica empieza en la Universidad de Guanajuato, tiene una primera especialidad en la Universidad Autónoma de México y hace una especialidad de medicina interna en el Hospital 20 de Noviembre. Es becario también, fellow del Oregon Health Sciences University. Hace una segunda especialidad en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, en el área de infectología, en el Salvador Subirán. Hace una tercera especialidad en el Laboratorio de Microbiología y Salud Pública en UCLA, Universidad de California en Los Ángeles. Y es maestro en biología molecular de enfermedades infecciosas en University of London del Reino Unido. Ha publicado más de 100 artículos, libros, 22 capítulos de libros, y ha dirigido más de 35 tesis de licenciatura, más de 20 de especialidad y más de 25 de maestría. Es un honor tener a uno de los expertos y personas más influyentes, pues ahora se le ha consultado de una manera muy particular y con esa gran sapiencia que tiene, sobre todo en la experiencia que tuvo a nivel nacional con la epidemia de influenza, y hace aportaciones actualmente muy significativas. Ahora, el tema, además de ser un gran amigo, también es un extraordinario lateral derecho. Tuvimos oportunidad de jugar juntos en nuestra selección de fútbol y es un apasionado del deporte. Así que, doctor Alejandro, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros y escuchamos con atención esta valiosa ponencia, por favor. Sí. Muchas gracias, Toño. Primero quiero agradecer muy cumplidamente la invitación de la Federación Mexicana de Medicina del Deporte, de Felipe, su presidente, de mi buen amigo Toño. Y ese lateral derecho ya no juega desde que ahora sí que como se dice, desde que se fregó la rodilla. Iba a ser bueno, pero me fregué la rodilla. Pero bueno, es un placer estar con ustedes, de todo el currículum que amablemente amplificó mi buen amigo Toño, como es notorio que nos estimamos. Yo rescato que yo me veo a mí mismo básicamente como un médico clínico. Yo sigo siendo ese médico que ve a los pacientes uno por uno y que además intenta hacer algo de investigación, además intenta hacer algo de docencia, pero yo sigo siendo ese médico clínico que ve a sus pacientes uno por uno, intenta hacer las cosas paciente por paciente, ¿verdad? Y creo que, bueno, en esa experiencia clínica también me sirve de algo, porque yo digo que en estas cuestiones, sobre todo cuando hablamos de políticos, todo el mundo habla, pero no hay como ver a los pacientes, ¿eh? No hay como ver la cosa en la consulta, en el hospital, ver al personal de salud, y algo de eso quiero transparentar ahora en mi presentación. Entonces, si me dan la primera, por favor. Voy a procurar ver las cosas desde una cuestión panorámica. Incluye a las cuestiones clínicas y epidemiológicas
y hacia dónde va este problema, ¿verdad? ¿Hacia dónde vamos con él? Primero hay que decir que el virus de coronavirus, como ustedes lo ven allí, ese es su genoma. Y cada una de esas líneas que ven abajo, que están como chorreando, es qué tan mutante es. No es un virus demasiado mutable, porque se ha dicho que si va a mutar, que si ya es peor que al principio. No, no es un virus que mute demasiado. De hecho, ahí donde ven ustedes una línea debajo del gen rojo, que es la proteína donde se fija a la célula, van a ver que hay una especie de hueco ahí que casi no muta, que es donde se une con la célula. Y eso nos da una muy buena esperanza, perdón, de que lleguemos a tener una vacuna, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a la siguiente, si son tan amables. Los coronavirus no son nada nuevos. Este es un hospital donde yo trabajo, un hospital privado. Van a ver ahí en antepenúltimo lugar los coronavirus. Aquí, por ejemplo, hicimos una recopilación del 2018-19 y van a ver que de alrededor de 301 pruebas positivas, teníamos 16 coronavirus. Eso seguramente es una subrepresentación, pero los coronavirus no son nada nuevo. Entraron en el ser humano por ahí del siglo XII, casi seguramente con su estrecha relación con los mamíferos. Lo que pasa es que los coronavirus, los que ustedes ven ahí, el HK1, el 43, el 63 y el 229, daban básicamente catarros y lo siguen dando. Entonces fue una sorpresa cuando en 2002, 2003 apareció, los que tengan edad para acordarse, el primer SARS, síndrome respiratorio agudo y severo o grave en China. Y luego el segundo SARS en el Medio Oriente, que eran enfermedades que no daban los catarros que nos dan los coronavirus, sino que daban una neumonía extensa, una pulmonía, una neumonía extensa en donde los pulmones se ponen blancos. Pásame la siguiente, por favor. Cuando apareció este nuevo coronavirus, no sorprendió a nadie porque se parecía a los anteriores coronavirus, no sorprendió a nadie que fuera un coronavirus. Primero, en diciembre lo encuentran en China, encuentran varios pacientes. Se sospechó que era un coronavirus, puesto que daba una neumonía muy grave, muy distendida, muy extensa en ambos pulmones. Ahorita voy a mostrarles algunas radiografías. Y los análisis de inmediato pues mostraron que era un coronavirus. Ya para entonces no sorprendió porque ya se sabía que estos virus podían causar enfermedades graves. Como pueden ver ahí abajo, ya para 10 días después, los chinos, que en eso están tecnológicamente muy avanzados, habían decodificado el virus. Ya, de hecho, habían publicado su secuencia, lo cual permitió que en todo el mundo se pusiera ir implementando las pruebas de diagnóstico sin siquiera tener el virus. Ahí ven una imagen del mercado en donde se dan los primeros casos, que es el mercado se llaman mercados húmedos, donde hay animales vivos que son sacrificados allí mismo y te venden prácticamente lo que quieras, cualquier especie, como pueden verla ahí arriba. Cientos de especies te venden en un mercado con eso y lo que incrementa masivamente las posibilidades de que ingresen los coronavirus, particularmente de los mamíferos a los seres humanos. Entonces, este virus se parece mucho a los dos anteriores de los síndromes graves, pero fue evidente desde un principio, diferencia del primero y segundo síndrome grave, ese se transmitía con una enorme facilidad. Cuando se percataron de lo que estaba pasando, decenas de personas ya estaban infectadas. Entonces, esta causó inmediatamente una alarma porque fue evidente desde un principio que esto se iba a salir de control. Malo por los países como los nuestros, que no hicimos demasiado caso y no aprovechamos ese periodo de gracia que nos dio esta enfermedad, porque desde un principio sabíamos de que se iba a diseminar y que teníamos que prepararnos. Pásame la siguiente, por favor. Van a ver ahí la radiografía. Ustedes, los que no sean médicos, si hay alguien que no sea médico, recuerde que los pulmones se ven negros en una radiografía porque son de la densidad del aire, como ven aquí afuera del paciente. Sin embargo, aquí están viendo una... permítanme un momentito, voy a silenciar mi celular que me está llamando.
Perdón. Se me desconectó la llamada. Está bien, Ale, está muy ¿Sí bien. sí me Sigue. estás escuchando? Sí, ¿Sí perfectamente me todos. escuchan? Ok, Sí, muy perfecto, bien. perdón. Es que yo perdí la imagen. Ajá, Espérenme, déjenme tratar de recuperarla. sí. Permítame tantito. Ahí está Ahí ya. está el. Sí. Ya la estoy viendo, ya la estoy viendo. Ok, perdón. Eh, Les decía, la radiografía generalmente tiene negros los pulmones. Aquí los pueden ver blancos, porque eso llamó la atención inmediatamente, cómo esta neumonía se diseminaba. Y fue de inmediato claro que esto iba a dar un síndrome grave. Entonces, por fortuna, poco a poco nos percatamos que este cuadro grave era solamente de unas pocas personas, que la gran mayoría no evoluciona así. Las manifestaciones generalmente son fiebre, tos, malestar intenso, pero hay personas asintomáticas, muchos cuadros asintomáticos. Jóvenes, niños, deportistas, generalmente van a tener cuadros muy leves o asintomáticos. Diarrea, anosmia, dificultades para el gusto y el olfato. Esto lo que preocupa es la disnea, la dificultad para respirar, y la coagulopatía. Han escuchado eso también seguramente, que se coagula la sangre dentro de los vasos. Son más o menos las manifestaciones características. Por fortuna, este que ven aquí es el cuadro extremo, pero es sin duda una neumonía. Seguramente ustedes en sus mensajes de WhatsApp han llegado a recibir mensajes más de alguna vez de que esto no es una neumonía y que los clínicos, los científicos se equivocan, ¿verdad? Entonces, si me pasas la siguiente, por favor. Desde luego que esto es una neumonía. Aquí ven una tomografía. Esto es como cortar un paciente con un serrucho. Da desde cuadros leves. Han escuchado ustedes que da imágenes de lo que se llama vidrio despulido o vidrio esmerilado. A la izquierda ven un cuadro leve y a la derecha ven un cuadro ya más intenso, porque la enfermedad va avanzando desde ser un cuadro así de lo que se conoce vidrio esmerilado, vidrio despulido, hasta lo que se llama un patrón empedrado y luego, francamente, neumonía o consolidación. Se pone prácticamente como una piedra el pulmón y llega un momento en que es incapaz inclusive de ventilarse, y es el caso en los que los pacientes fallecen. Por eso pongo yo, dicen que no es neumonía, por supuesto que es neumonía. Es un cuadro grave, sin embargo, y además tiene otras muchas cosas. Tiene falla renal, tiene coagulación dentro de los vasos en casos graves. Si me das la siguiente, por favor. Aquí les pongo yo un cuadro característico. Este es uno de los primeros casos que yo vi. Esta es una mujer de 86 años. Previamente era una persona que se manejaba a sí misma, funcional. Sin embargo, empieza con malestar, fiebre, diarrea, la hospitalizamos, dolor de garganta, satura 78%. Ustedes saben que la oxigenación debe andar arriba del 90%. Pero lo que extraña es estos pacientes, eso lo van a ver muy frecuentemente. El paciente no satura bien y sin embargo no se queja de eso. El paciente está respirando a gusto, no se queja de la hipoxia, no se da cuenta que está hipóxico, que le falta el oxígeno. Yo he visto pacientes que están saturando 75% y no tienen eso, no tienen disnea, no tienen dificultad para respirar. De hecho, algunos los ves saturando 75% y están checando la pantalla del celular. Es una cosa impresionante que yo nunca había visto. La radiografía de esta paciente, van a ver, tiene una neumonía arriba, tiene focos neumónicos diversos. Esta paciente tiene una elevación de los glóbulos blancos, los leucocitos, tiene linfopenia, que es típico, tiene una elevación de la deshidrogenasa láctica, tenía elevación de la proteína C reactiva. Esta paciente, en cualquier otra circunstancia, la hubiéramos intubado para meterla a terapia intensiva. Sin embargo, yo sabía que con 86 años de edad, lo más probable es que no saliera viva de la máquina para respirar. Bueno, esta paciente la pudimos llevar solamente con oxígeno en alta concentración a través de la nariz y finalmente, si me pasas la siguiente, por favor, la pudimos egresar 10 días después. Eso hemos aprendido también, que estos pacientes hay que anticoagularlos pronto, sobre todo cuando se eleva este marcador que es el dímero D, o están muy altas la proteína C reactiva, la deshidrogenasa láctica, o esta proteína que es la ferritina.
los anticoagulamos con un anticoagulante como la enoxaparina. Nos sirve eso no solo de prevención, sino también de control, que es lo que hice con esta paciente. Y es más o menos lo que hacemos con los pacientes, ¿verdad? Porque seguramente también han escuchado ustedes múltiples cosas, que si vamos a dar ivermectina, hidroxicloroquina, algunos dan estatinas, todo tipo de tratamientos, acitromicina. ¿Qué es lo que realmente tenemos? Aquí y ahora, lo que tenemos con la mayoría de los pacientes, como van a ver esta paciente que les presenté grave, que sin embargo sale viva, lo que tenemos para la gente es oxígeno si te baja la oxigenación, anticoagulación. Ahora sabemos que sí, la cortisona, los corticosteroides, en particular la dexametasona, que ya se empezó a acabar porque la gente ya salió a comprarla como si no se fueran a curar. Hay que decir, pásame la siguiente, por favor, que el tratamiento sigue siendo sintomático, oxígeno, intubación. Y aquí, todo esto que ven aquí, la hidroxicloroquina ya está desacreditada. Remdesivir no tenemos aquí en México para los pacientes, pero tampoco es que te salven la vida con eso. Acitromicina, le pongo signo de interrogación porque está ya prácticamente desacreditada. Esteroides sí, pero no para todos. Esteroides a partir de la segunda semana, o los que ya necesitan oxígeno suplementario, sí necesitan dexametasona o algún esteroide. Tocilizumab, que es un anticuerpo antinuclear, igual que el esteroide. No inicialmente, el tocilizumab se acabó de gente que empezó a comprar tocilizumab para usarlo sin ton ni son. Lo mismo los esteroides, ya se va a empezar a acabar la dexametasona. Lo que tenemos que hacer con estos pacientes es lo mismo, decíamos, oxígeno, anticoagulación, plasma convaleciente, todo eso debe considerarse todavía tratamiento experimental. De lo que ya sabemos que funciona, porque se ha correlacionado en estudios comparativos, la oxigenoterapia, la anticoagulación, en algunos casos los esteroides, el tocilizumab, todo lo demás debemos considerarlo todavía tratamientos experimentales. No debemos andar dando a todo mundo antiparasitarios, ivermectina, hidroxicloroquina. Yo veo recetas inclusive de especialistas que traen todo eso. No está bien. El paciente que está en buenas condiciones solamente necesita estar en casa, aislarse y oxígeno, en todo caso, si baja la saturación del 90%. La siguiente, por favor. Tiene diferencias con la influenza. El periodo de incubación es más largo. Aquí el inicio es paulatino, no como la influenza que es súbito. No tenemos un buen antiviral, no tenemos una buena vacuna. Se contagia con más facilidad, es un mayor R0. Tiene más daño multiorgánico, tiene más propensión a la coagulación dentro de los vasos y a la muerte. Los niños, los jóvenes, los deportistas se afectan poco. Ustedes van a ver muchos deportistas afectados, pero seguramente muy poco complicados. El que está en buena condición y es joven, se complica muy poco. La diferencia con la influenza. Pásenme a la siguiente, por favor. Aquí hay grupos de riesgo, la edad avanzada, los enfermos crónicos, los que tengan sobrepeso, tabaquismo, adicciones, el personal de salud. ¿Y por qué el personal de salud aunque esté en buenas condiciones? Al parecer porque el personal de salud tiene inóculos masivos. Tú estás respirando, ahorita voy a hablar de eso, virus a determinados virus por minuto y puedes tener virus masivos, inóculos masivos y puedes tener cuadros más graves si tienes inóculos masivos. Y las mujeres embarazadas. La siguiente, por favor. Estos son los primeros pacientes en nutrición. Solamente llamo su atención porque vean ustedes la edad promedio en México. 43 años. Si ustedes ven la edad promedio en Estados Unidos, en Europa, van a ver que allá la edad promedio es generalmente superior a los 60 años. En México tenemos la ventaja de ser más jóvenes, pero tenemos la desventaja de tener más sobrepeso, obesidad, diabetes, enfermedades crónicas mal controladas, hipertensión descontrolada. La siguiente, por favor. Los mecanismos de transmisión. Se supuso desde un principio que eran el contacto directo e indirecto, cuando tú tocas una superficie, te lo inoculas, por ejemplo. En gotas, cuando alguien habla a menos de 1,5 metros, entonces te contagian por no mantener la sana distancia, pero este virus ha mostrado una característica peculiar, que da aerosoles de largo alcance. O sea, pueden contactar a 10 metros.
perfectamente si respiras lo suficiente virus en un espacio cerrado. Por ejemplo, vas en un vagón del metro y vas respirando, como dice ahí, 20 virus por minuto por 50 minutos, o vas en el metro por 50 minutos respirando 20 virus por minuto, es muy probable que ya te infectaste. Porque este virus necesitas más o menos 1000 virus para infectarte. Si tú entras rápido en un lugar donde están respirando el virus, pero entras 30 segundos, no te va a pasar nada. Es lo mismo respirar 200 virus por minuto por 5 minutos, que 20 virus por minuto por 50 minutos, que 2 virus por 500 minutos. Entonces, a ver, si te vas a subir al metro, por ejemplo, para que no respires 200 virus por minuto por 5 minutos, procura subirte con una mascarilla y que todos lleven su mascarilla en el metro. Y entonces, en lugar de respirar 200 virus por minuto, vas a respirar 20 virus por minuto, pero tú te bajaste del metro a los 10 minutos, entonces no te alcanzaste a infectar. Y esto es muy peculiar y es un concepto que es importante que entendamos todos con esta enfermedad, que se conoce como el efecto de aerosol, que te infectan con una nube que se forma del virus, sobre todo en lugares cerrados, y te infectan a larga distancia. Pásame la siguiente, por favor. Miren, este es el efecto interior sin ventilación. Este es un estudio clave. Está en Emerging Infectious Diseases. Este es el piso 11. Lo ven abajo. Van a ver cómo en este call center, lo que ven azul son personas que se infectaron por trabajar allí 8 horas. Casi todos se infectaron del mismo lado del edificio y solamente en el piso 11. Arriba van a ver una gráfica en azul, los que estaban en el piso 11, 3 cuadritos amarillos que estaban en el piso 10 y un cuadrito verde que estaba en el piso 9. ¿Qué significa? Que este virus te lo pegan a largas distancias si respiras por tiempo suficiente el virus. Y esto ha dado la gran importancia que tiene para todos usar la mascarilla. Esto no es nada más contacto, esto no es nada más sana distancia. Hay que usar una mascarilla que te reduzca la cantidad de virus que estás respirando y ventilar los espacios cerrados, ventilar oficinas, ventilar vagones del metro, ventilar transporte público, ventilar casas pequeñas donde llevas con el virus. Llega un deportista a su casa, lleva el virus, a él no le pasa nada, pero tiene a su papá que es diabético en casa, y empieza a respirar en un ambiente cerrado. El papá está respirando, aunque esté lejos, a 10 virus por minuto, en 3 horas ya infectaste a tu papá. Entonces, esto es clave que lo entendamos con este virus, porque este virus no es la influenza ni se contagia así. Está bien la sana distancia, está bien higiene de manos, pero este virus te lo pegan aunque hayas guardado la sana distancia. La siguiente, por favor. Y entonces tenemos el efecto de mascarilla a tiempo. Tú ves aquí, quien no usa la mascarilla lanzando más virus. Quien usa una mascarilla está lanzando menos virus. Lo que pasa es que si le das tiempo al tiempo, o ven ahí en esta flecha roja, a la larga puedes acumular el suficiente número de virus. Puedes acumular los suficientes 1000 virus, que es como el número mágico para que te infectes. La siguiente, por favor. Entonces hay que entender ese efecto de mascarilla y tiempo. Aquí en México hay que entender otra cosa. Ven, ya vamos ayer, en el lugar número 12, ahí ven el número de infectados, que seguramente hay mucho más, pero se nos está muriendo mucha gente y como van a ver a la derecha, van a ver un número que dice, hemos hecho 500,000 pruebas, lo cual nos hace 3,000 pruebas por millón de habitantes. Son muy poquitas. Esta enfermedad sabemos que se controla buscando a los casos, aislándolos, buscando sus contactos. Ahora, sana distancia sí, higiene sí, y mascarilla. No estamos haciendo bien las cosas en México porque están avanzando muy rápidamente. La siguiente, por favor. El distanciamiento social, sí. Desde 1918 se supo, por ejemplo, ahí Filadelfia a la izquierda. No hicieron distanciamiento social, no hicieron cuarentena. San Luis a la derecha sí lo hizo. Filadelfia colapsó, San Luis no colapsó. Sí funciona. Lo que pasa es que pasa en la siguiente, no es todo lo que hay que hacer. Hay que promover otras cosas. La siguiente, por favor. Sabemos que hay un concepto que se llama exceso de mortalidad. Los verdaderos muertos de esto los vamos a saber hasta después, porque no sabemos ahorita cuántos muertos nos están sobrando, sino hasta que comparemos como se hizo en el 18 con el registro civil. Ahí vamos a ver cuántos van a ser los verdaderos muertos de esta pandemia. La siguiente, por favor. Esta es la figura que tiene, la forma que tiene la entrada de la epidemia, una forma de campana. Un ascenso,
una meseta o domo o un descenso. Y luego segundas curvas. Esta es una gráfica desde 1918, se sabía eso. Y en eso sí se parece a la influenza, esta epidemia. La siguiente, por favor. Esto lo tiene determinado también los CDCs. Hay una fase de reconocimiento, inicio, aceleración, desaceleración y luego preparar para la segunda ola. A ver, y a lo que quiero que sepamos aquí, ¿a dónde vamos nosotros? La siguiente, por favor. Miren, en Italia, aquí está, subieron, llegaron a meseta, bajaron. Ya pueden decir que ellos ya dominaron por lo menos la primera ola. Estos son datos del día de ayer. La siguiente, por favor. Estados Unidos. Estados Unidos, como pueden ver, tiene una meseta muy grande y ellos no han dominado todavía esto, no van para abajo. De hecho, como es tan grande Estados Unidos, van para arriba. Y podríamos decir en México, porque en México se ha hecho mucho que ya dominamos este asunto, ya la hicimos. Ya. Es así, vamos a ver la siguiente, la de México. Van a ver en azul el promedio semanal. ¿Cómo estamos en México? En México todavía nos falta más, por desgracia. Pueden ver que todavía ni siquiera hemos llegado al domo. Esta línea en azul es la proyección semanal. No podemos decir que hayamos llegado al domo hasta que no tengamos ya 2 semanas en donde ya no estén aumentando los casos. Por desgracia, en México todavía están subiendo los casos. No hemos ni siquiera llegado a dominar la primera ola de la pandemia. ¿Cuánto nos falta? Nos falta mucho. Y no podemos decir cuánto nos falta hasta que no logremos ni siquiera esa estabilización de haber llegado al domo de la campana. La siguiente, por favor. ¿Y eso es inevitable? Pues no. Aquí están los muertos en México. También esto es mucho más variable porque tardan más en asentarse las cifras. Pero como pueden ver, tampoco podemos decir que estemos bajando en los promedios semanales. ¿Esto es inevitable? No. Vamos a ver qué hizo Corea. Pásenme la siguiente, por favor. Corea en un mes dominaron el asunto, como lo pueden ver ahí. En un mes se apagó y actualmente siguen teniendo casos, pero ahorita, por ejemplo, en Corea dicen, tenemos un brote porque tenemos 50 casos. 50 casos sería un día de campo aquí en México. Es que ellos, ¿qué hicieron diferente? Lo que no hicimos nosotros en el resto de los países. Pásenme la siguiente, por favor. Corea, en cuanto supo que tenían un problema, se comprometieron a que lo tenían que resolver. Aquí está la primera ministra de Corea diciendo, Corea del Sur, vamos a tener que considerar, pásenme la siguiente, que este es el principal problema que tiene el país en este momento. Hay que actuar rápido. Todo lo demás queda secundario al control de este problema. Todos vamos a usar la mascarilla. Todos vamos a hacernos una prueba de PCR. Y alguien dice, es que eso cuesta muy caro. Pues sí, pero yo les aseguro que es más caro lo que estamos haciendo en México. Cerrar todo y probar a pocos. El aislamiento de los que salgan positivos y el permitir la entrada a los hospitales en tu salud, tengas derecho a bien sea o no la tengas. Eso hizo Corea del Sur y eso les permitió controlar la pandemia en menos de un mes. Nosotros llevamos ya 4 meses y no podemos porque seguimos a la defensiva, porque no hemos hecho lo que teníamos que haber hecho. Pásame la siguiente, por favor. Ahora, en todo esto, este es un cambio social, político, económico. Ahí está el Papa dándole la bendición a una plaza vacía. Se dice que China va a ser la gran ganadora de esto. No sabemos, pero va a haber cambios económicos, desde luego. Los políticos, aquí ven ustedes una imagen. Esto sin duda va a tener repercusiones políticas, las está teniendo en cómo actúan los políticos. Los políticos nunca han visto a la salud como una prioridad, la van a tener que ver como una prioridad, van a tener que ver ese cambio, porque si no les va a costar en las casillas de votaciones. No podemos seguir teniendo sistemas de salud tan maltrechos. Y aquí ven ustedes las bolsas de valores que recientemente han subido. Pues yo les aseguro que esa subida que están teniendo las bolsas de valores va a ser pasajera, porque a la larga la realidad se impone. Este problema es el peor problema que haya tenido el mundo, en los últimos 100 años. Probablemente con excepción de las 2 guerras mundiales. Y hay quien dice que ni siquiera con esa excepción, el mundo se enfrentará al peor problema que haya tenido en 100 años. ¿Y qué pasará entonces también con el deporte? Pásame a la siguiente, por favor. Ya hablé de un problema o de una condición de que tenemos que volver a esto con seguridad de manera gradual, prudente, por turnos en medida que se pueda en los trabajos, con medidas de seguridad, con protocolos de identificación, pero ojo ahí la última viñeta. Los exteriores son muy seguros. El virus, a diferencia de ese interior,
Los exteriores son seguros. El virus se dispersa de inmediato. Si mantienes una cierta distancia con los demás, puedes salir a caminar, puedes salir al parque, puedes salir a jugar tu deporte preferido. El problema no es el exterior, el problema es el interior. Entonces, pásame la siguiente, por favor. Además, nos tenemos que defender porque esta es una guerra. La podemos ganar si nos mantenemos en buenas condiciones, como los deportistas, desde luego. Evitar los mecanismos directos y indirectos. Hay que lavarnos las manos, no tocarnos la cara. Evitar gotas grandes. O sea, eso es a menos, la sana distancia, a menos de 1,5 metros. Pero el problema de este virus que se va a flotar al aire son los aerosoles. Tú hablas y se generan gotas tan pequeñas que no las afecta la gravedad y se van a flotar si el sistema está cerrado. Hay que ventilar los espacios cerrados. La calle y los parques son seguros. Hay que evitar aglomeraciones y espacios cerrados. Y el conocimiento de cómo comportarte te puede salvar. Y entonces ahora sí ¿qué vamos a hacer en los deportes? Pásame la siguiente, por favor. Ya abrió la Bundesliga. ¿Han tenido grandes problemas? No. ¿Ustedes creen que en este campo de fútbol se van a infectar los futbolistas? No. Pueden empezar a jugar con aforos muy bajos o sin público. Son espacios abiertos. El riesgo aquí es extraordinariamente bajo. Eso lo pueden hacer. Eso se puede hacer. Porque también andar jugando ligas electrónicas, como han hecho algunos canales de televisión, no, a la gente le hace falta su deporte profesional. Pero pueden hacer esto sin problema. El problema son los interiores. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. ¿Qué pasó con recientemente Novak Djokovic, o como se pronuncia? Y estaban tan desesperados que se pusieron a organizar el nuevo torneo de tenis, el Adria Tour, y él llamó, no, vamos ya a hacerlo aquí en Croacia, aquí no hay problema. Bueno, cuando menos pensaron, hicieron fiestas, hicieron reuniones, se reunieron en interiores, se abrazaron, se besaron, hicieron bailes. Bueno, no pudieron ni siquiera terminar el torneo. Se tuvo que cancelar la final. Infectaron medio mundo. Y este ya es el mensaje que está dando Jovic, o como se pronuncia, Djokovic, como se pronuncia. Lo que hicimos, dice, fue sincero y de corazón. Teníamos la intención de enviar un mensaje de unidad y solidaridad. Lamento mucho cada caso de infección y espero que ninguno sufra complicaciones. Se han visto en complicaciones serias porque no hicieron las cosas como tenían que haberlos hecho. Ellos seguramente podrían haber hecho con sus torneos de tenis si hubieran tenido cuidado de mantener la distancia, si hubieran tenido cuidado de los espacios cerrados. Pásenme a la siguiente, por favor, porque los problemas, como decíamos, son los espacios cerrados. Por ejemplo, esta no es una imagen actual, pero este es el vestidor del Real Madrid. Aquí sí habría mucho problema. Evitar esto, ¿cómo le van a hacer? Hay que ser ingeniosos, hay que evitar los interiores, tendrían que evitar, por ejemplo, espacios como estos. Estos jugadores, en cuanto salen al exterior, se pierde prácticamente todo el riesgo. Pero aquí sí hay mucho riesgo, porque es un espacio interior donde están todos respirando el mismo aire, donde no pueden mantener la distancia segura. Entonces, en conclusión, ¿qué se tiene que hacer con el deporte? Mantenerlo como una actividad exterior, evitar los interiores. No sé si tienen que hablar, tienen que ponerse de acuerdo, háganlo en exteriores. Que el entrenador les llame en el exterior, hay que transparentar lo que diga el entrenador, lo que tengan que hacer. Y si ustedes son lo suficientemente ingeniosos, van a poder volver a jugar, van a poder tener sus actividades deportivas, siempre y cuando sean ingeniosos y piensen cómo se puede hacer con responsabilidad. La siguiente, por favor. Entonces, hay un gran menú de lo que se puede hacer. Muestreos se tienen que hacer. Rastreo de contactos se tienen que hacer. Aislamiento de los positivos. Cuarentenas. Todos tenemos que usar la mascarilla. La higiene de las manos. Tocarnos ojos, nariz o boca. Distanciamiento físico, sí. Pero su deporte que es de contacto, háganlo. También en ambientes exteriores. Eviten los vestidores. Eviten los lugares. Muchos metidos en un vehículo al mismo tiempo. Hay que dar educación. Hay quien ha hecho pruebas de alcantarillado a ver si anda el virus. Yo no lo recomendaría en este caso. Los viajes, si viajan en autobuses, ventilen los autobuses. Y yo diría que en el deporte profesional hay que estarlos probando con recurrencia para ver que no tengan que no sean positivos. Hay que restringir las multitudes, ¿verdad?
Pero creo que esa es mi última proyección. La siguiente, por favor. Estas son unas imágenes de algo que se ha hecho bien y mal. Esta es mi última proyección. Y dice en latín que si te quieres preparar para la guerra, para la paz, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Estamos en una guerra. Hay que conocer este virus y hay que pasar a la ofensiva. Pasar a la ofensiva es higienizarnos, mantener distancia, preferir los exteriores, usar la mascarilla. No así hizo Trump y sus autoridades, que creyeron que ponerle una visa, un pasaporte al virus, así lo iban a dominar. Así no se hacen las cosas. Todavía en este momento, cuando Estados Unidos tiene el peor problema en todos los países, se encuentra restringiendo movilidades. Se encuentra evitando la entrada de los Estados Unidos. Eso es falta de vergüenza, la verdad. Y finalmente, nosotros tenemos aquí en México, teníamos algunas preparaciones que no hemos hecho lo suficiente también y que creo que no aprendimos lo suficiente de la pandemia de influenza. Esa es mi última proyección, si quieren, si pueden volver a la imagen del grupo, si son tan amables. Toño, te quedas tú con la palabra. ¿O quién? O Felipe, no sé. Toño, vamos a 3 preguntas, por favor, doctor. Si es tan amable, Manuel. Nos pregunta José Olivares, ¿cuáles son los cuidados que debemos tener al interpretar los múltiples artículos que salen día a día, sobre todo con relación a las retracciones recientes que hicieron The Lancet y el NEJM? Sí, las retracciones tuvieron que ver con, sobre todo con manejos, ¿verdad? Por ejemplo, de la hidroxicloroquina, con cosas que no se han hecho bien en la revisión de los artículos. Nosotros realmente tenemos que tener las mismas herramientas, porque la literatura en eso sí es contundente. El distanciamiento social, el uso de la mascarilla, y en eso ustedes van a revisar la literatura, y la literatura en eso es bastante contundente. Y los estudios que se han retraído, pues no hacerles mucho caso, porque además no habían hecho un gran cambio. Nos pregunta José Olivares, ¿hay algún riesgo de actividad física intensa o prolongada, por ejemplo, los atletas de alto rendimiento con aumento de las infecciones y complicaciones por SARS-CoV-2? No, digo, sí, ahora, si hay una gran multitud, un maratón en el que están pegados uno con otro, pues allí sí, ¿no? Pero si tú mantienes, por ejemplo, puedes hacer una carrera en la que se mantenga una cierta distancia, están al exterior, están lanzando el virus al aire, pero el virus se dispersa. Vamos a decir, tú vas corriendo en tu actividad matutina y cruzas con alguien que va jadeando y echando el virus y tú respiras ese virus. Sí, nomás que respiraste 100 virus y con eso no te vas a infectar. Aquí el problema es de las multitudes y de los espacios cerrados. Claro, no se pueden organizar todavía esos eventos multitudinarios de grandes maratones donde están pegados uno con otro, aunque esté en espacio abierto, pues sí, pero tienes una distancia que es imposible de mantener. Pero por eso digo, si se tiene la suficiente proactividad, pues puedes pensar qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer con seguridad. Nos pregunta Paola Nogueira, actualmente aquí en México se le están realizando a los atletas elite para el regreso de la práctica deportiva, se les están realizando solo IgM e IgC y no prueba de PCR. ¿Qué opina de esto? Sí, mira, yo de hecho opiné con la Federación Mexicana de Fútbol que simple y sencillamente les faltó un poquito de voluntad para jugar y que la gente no tenga que estar jugando ligas electrónicas en la televisión, ¿eh? Aquí en México, con mucha facilidad, podría el fútbol haber vuelto a la actividad profesional. Si se hubieran puesto de acuerdo y los están probando con una prueba de PCR que les va a costar $1,000 por cada jugador y la pueden hacer cada 15 días y están sacando a los jugadores, son gente joven, en buenas condiciones, ¿qué les iba a pasar? Lo van a tener perfectamente controlado. La federación o algunas federaciones que ustedes pueden tener son como pequeñas Coreas del Sur donde pueden controlar eso perfectamente bien. No nada más hagan anticuerpos, pero hay que estar muestreando con pruebas de PCR para ver si está circulando el virus en un equipo, por ejemplo. No hay que caer en pánico, porque no, que se enfermaron tantos en el equipo de la Laguna. Pues sí, se van a enfermar algunos. Los sacas 15 días y los vuelves a meter, no hay ningún problema. Las pruebas de anticuerpos son para ver quién ya es inmune
Y ese ya te olvidas de ese, porque ese ya no se va a volver a enfermar por lo menos en 1 o 2 años. Perfecto. Toño. Muy bien, pues agradecemos infinitamente al doctor Alejandro Macías. Sabemos de la gran actividad que presenta y como lo hemos visto, él ve pacientes, no lo lee de un texto, y esa pasión que tiene por diseminar el conocimiento ha hecho un gran provecho en toda nuestra comunidad de médicos y personal que está relacionado con el deporte. Alejandro, sumamente agradecido, doctor Macías, mi admiración, mi respeto, y seguramente estaremos molestando. Hay muchísimas, pero muchísimas preguntas que estaremos compilando y oportunamente las haremos llegar para contestarlos a través de la página. Sumamente agradecido y un abrazo muy, muy grande a un gran hermano y pues miembro por siempre también de la federación. Doctor Ballesteros, gracias, Ale. Doctor, aprecio mucho su participación, de verdad, muchísimas gracias. Esta plática, esta conferencia que usted nos está proporcionando, si no tiene inconveniente, la estamos compartiendo, la subiremos a la página de la federación, tanto video como la presentación en PDF. Si no tiene inconveniente, pues yo le solicitaría su autorización para poderla hacer impresa en la página de la federación y de nuestra patrocinadora que es Fisiotec. No hay ningún problema. Muchísimas gracias, doctor. Y pues amigos, hoy es día miércoles, les pido por favor si podemos abrir la cámara para la fotografía de media semana. Y pues nos vemos el día de mañana, que estará presente el presidente del Colegio de Ortopedia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Aprecio mucho su participación.